Muy bien, bueno, entonces nos habíamos quedado con la parte de química y la parte de las reacciones químicas. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí cuando hablamos de reacciones químicas? Cuando hablamos de reacciones químicas es cuando ya combinamos, en este caso, los elementos, por ejemplo, elementos como son el oxígeno, el hidrógeno. ¿Se acuerdan que habíamos visto todas estas reacciones que podemos hacer? Óxidos, ácidos, hidróxidos, ¿no? Oxiácidos, anhídridos, en fin, todo ello y tener diferentes tipos de enlace. Entonces, de hecho, cuando nosotros tocamos estos puntos, sí nos damos cuenta cómo vamos a poder juntar, en este caso, diferentes elementos y poderlos combinar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cobre, ¿no? Que estaría representado aquí con fierro, ¿no? Azufre y oxígeno. Y entonces aquí tenemos un óxido ferroso con azufre y el cobre, y entonces hace este tipo de reacción. Entonces nosotros vamos a tener que todas las reacciones, siempre hay un tipo de liberación de energía, ¿no? Entonces eso es muy importante. Siempre una reacción química hay liberación de energía. Y esto es muy importante porque esa energía puede producir, en este caso, calor, ¿no? Y el calor es una forma de energía, lo vamos a ver ahora en física, ahora que empecemos física. Entonces, todo lo que está en movimiento genera calor. Entonces, nosotros las reacciones químicas las podemos tener de dos formas, unas que son exo y otras que son dermo, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, las exo, ajá, son las que liberan calor. Entonces, por ejemplo, son exotérmicas, ¿no? Entonces, estas son el termo. A ver, aquí, ajá, aquí, y le ponemos. Ajá. Entonces, exotérmicas, ajá, exotérmicas es que liberan calor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ponemos, no sé, o alguna combinación como oxígeno e hidrógeno, entonces, y le ponemos carbón y le ponemos fuego, por ejemplo, lo prendemos, libera calor. Esa es una reacción química. Las endotérmicas, ajá, estas son las que absorben calor, ¿no? Estas lo absorben calor. Es decir, se vuelven frías. Entonces hay algunas combinaciones donde nosotros vemos que ese calor se libera. Y después vamos a ver un poquito la cuestión del calor. De hecho, vamos a ver un poquito aquí cómo es, porque hablamos de calor, pero hablamos como si fuera, en este caso, una cuestión de temperatura y no necesariamente es así. ¿No? Por ejemplo, ¿ustedes les ha tocado alguna vez tener hielo seco en la mano? ¿Qué pasa cuando tienen hielo seco en la mano? Esto es para entender aquí. Que quema. Quema, ¿no? ¿Por qué Sí. quema? ¿Por qué quema si es Mm, hielo? Es que, bueno, según yo es como más químico ese el hielo seco, pero la verdad no sé. Hay Tal vez algo porque está por muy, muy ahí. frío. No sé. Exacto. Por ejemplo, ustedes saben cuál esta famosa historia de los sobrevivientes de los Andes, ¿no? Estos que estaba aquí los Andes, iban en un avión, chocó el avión y sobrevivieron algunos. Y la historia es terrible porque los que sobrevivieron se tuvieron que comer a los otros, ¿no? Para que sobrevivir hasta que los rescataran. Entonces, la cuestión es que la carne que estaba ahí la ponían en el hielo para que prácticamente se asara y se la pudieran comer, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra esto? Y entonces, esta es la cuestión del calor. ¿Se acuerdan que habíamos visto los fenómenos físicos y químicos? Los fenómenos físicos son los cambios de estado entre ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos el agua, ajá, el agua molecularmente, por ejemplo, estarían así las moléculas, ¿no? Separadas. Si lo vemos en hielo, ¿no? Si lo vemos en hielo, estarían así, todas pegadas. Ujú. Si lo vemos en gas, el agua en gas, o sea, el vapor, las veríamos así, ¿no? Completamente separadas. Entonces, estas partículas tienen una cuestión muy importante. Todas ellas se están moviendo, no están estáticas, no es que estén paradas
o no es que estén quietas, sino que todas estas partículas están en constante movimiento, están en un estado vibratorio, están vibrando. Ajá. Entonces, obviamente, si nosotros tenemos las moléculas, por ejemplo, si las tenemos muy pegadas, están vibrando, pero en este caso, aquí, con más fuerza. Entonces, simplemente háganlo, por ejemplo, cuando ustedes se frotan las manos, o sea, que se pegan las manos, las tienen juntos, se las frotan, ¿qué produce? Producen calor, ¿no? Entonces, por ejemplo, el hielo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el frío, no es una cuestión de que se ponga o como concebimos el frío. Más bien es un calor de tipo diferente, es una liberación de energía de calor diferente. Aquí hay muchísimo más presión en el hielo. Entonces, entre el hielo más comprimido que esté, entre más, se sigue vibrando a una vibración más intensa porque, pues porque está congelado aquí y esto va a estar liberando calor, ¿no? Entonces, obviamente, nos quema, es un calor de corte diferente. Y entonces, cuando está, digamos, el agua hirviendo, pues sí, está vibrando también, aunque las moléculas están separadas, ¿no? Pero en este caso también producen calor. Entonces, para que las moléculas dejen de moverse y ya no haya calor, deben de estar a menos 273 grados, en este caso, que se le conoce con una medida de grados Kelvin. Entonces, esta es la notación, en este caso, física para denominar el cero absoluto, ¿no? Es decir, que ya no hay absolutamente ya nada, nada se mueve y entonces ya no hay calor, ya no hay nada. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de calor, tenemos que entender esto, ¿no? Entonces, que el frío, finalmente, el frío como tal, es una denominación para denominar un tipo de liberación de energía calorífica, ¿no? En un estado de que las moléculas están unidas, ¿no? Eso sería básicamente lo que es calor, ¿no? Entonces, por eso el concepto que tenemos a veces nos limita de pensar que el calor solamente se produce con fuego o con el sol y dices, no, es también con esto. Y por eso la gente cuando tiene frío se juntan todos, ¿no? Para, en este caso, transmitirse el calor. Bueno, pero ese es otro tema. Muy bien, entonces las reacciones químicas entonces producen energía y producen este calor. Entonces va de nuevo, entonces exo y endotérmica, ¿no? Y endérmica. Muy bien, entonces, ahora, ¿qué son las reacciones químicas? ¿No? ¿Cómo se construyen? Nosotros tenemos varios tipos de construcción de las reacciones químicas. Sin embargo, tenemos 4 modelos básicos, en este caso, que nosotros manejamos y las manejamos porque a partir de ahí nosotros podemos hacer todas las combinaciones posibles. Muy bien, a ver, déjame pasar aquí. Aquí. Perfecto, aquí está. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando reaccionamos, es cuando combinamos estos elementos. Y entonces podemos tener diferentes tipos de combinaciones. Permítanme, dejen pasar aquí. Esta barra aquí, ajá, y esta barra aquí del zoom para poder tomar los pinceles. Ahí está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo tengo esto. Siempre esta primera combinación, esto va a ser muy importante, ójolo, chequenle. Esto se le va a conocer como reactivo, es decir, es la combinación original. Y ya cuando los combinemos, es decir, cuando los trasladamos y hacemos una reacción, cuando los combinamos, entonces me da un producto. Entonces, siempre vamos a tener esta relación entre el reactivo, que es la ecuación original, con el producto, que es ya la combinación, en este caso reactiva, o sea que ya ya la combinamos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el ejemplo, ¿no? Tengo 2 cloros, ¿no? Aquí están 2 cloros y tengo 2 hidrógenos. Aquí están los 2 hidrógenos. Y entonces yo cuando los combino, me va a dar esto, ¿no? Aquí 2HCl. Significa que este 2 combina, me está diciendo que tengo 2 hidrógenos y este 2 me dice que tengo 2 cloros. Y así queda, ¿no? Queda de una manera diferente, o sea que ya queda combinado. Entonces, obviamente, es un cambio de estructura molecular
Y una cuestión muy importante que lo vamos a ver con las ecuaciones, ¿no? Debe de siempre lo mismo que tengamos acá, debe de quedar al momento que la reaccionemos, debe de quedar acá. Es decir, no debe de haber pérdida de átomos, en este caso, ni tampoco ganancia. Deben de quedar los mismos que hay aquí, deben de quedar acá. Ahora bien, nosotros podemos hacer esto de diferentes maneras y nosotros tenemos 4 combinaciones básicas a partir de las cuales vamos a poder hacer diferentes combinaciones, ¿no? Entonces, estas son las 4 formas diferentes para poder nosotros hacer combinaciones. Entonces, vean, porque eso es súper importante, ¿no? Cómo las vamos a ir combinando. Entonces yo tengo, y olvídense de estos nombres, estos no vienen en el examen, estos no, te les voy a decir cómo se llaman, estos no, los otros sí. Entonces, este tipo de reacción, yo aquí tengo un elemento, por ejemplo, aquí tengo yo el hidrógeno y aquí tengo el oxígeno. Entonces están independientes, ojo, tengo un más aquí, ojo, es muy importante, tengo un más. Entonces quiere decir que están libres aquí. Y luego, cuando yo los reacciono, por eso tengo estas flechitas, aquí esto me está reaccionando, y entonces ya se juntan. Cuando se juntan, en este caso aquí, por ejemplo, me da H2 o no me da agua. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto se llama una función de síntesis. Ajá. Cuando se juntan dos elementos en uno, ojo aquí, se llama síntesis. Y este compuesto entonces es agua. Entonces, ojo, ese se llama síntesis. Luego tengo este otro, ¿no? Ahora es al revés. Entonces ahora tengo aquí dos elementos. Por ejemplo, aquí tengo el plomo y aquí tengo el oxígeno, ¿no? Aquí los tengo pegados. Y los reacciono, o sea, los estoy separando y van a quedar cada uno separado. Aquí el oxígeno y aquí el plomo. Pero quedan entonces separados. Y entonces ese tipo de reacción se va a llamar análisis. Entonces, ojo, muy importante, bien, bien, bien importante. Entonces, si están juntos, ajá, se van a terminar juntos, son síntesis. Si están separados, va a ser análisis. Y una pista que siempre vamos a tener muy importante son el número de elementos, ¿no? Aquí yo tengo 1, 2, y aquí tengo 1, 2, aquí tengo 1, 2, acá tengo 1, 2. Es decir, no puedo tener aquí 2 y luego tener acá 3. No. O tener acá 3 y acá tener 2. No. Siempre tienen que ser los mismos y deben de pesar lo mismo. Pero eso ya te lo vemos con las ecuaciones. Entonces, ojo, síntesis y análisis. ¿Con estas dos tienen alguna duda? ¿Esta sí queda clara, esta tipo de reacción? Sí, profe, sin dudas. Sí, perfecto. Muy bien, esta está bien. Ahora, vamos con esta, ¿no? Esta es un poquito más compleja. Entonces tenemos, en este caso, las reacciones de desplazamiento y la de doble desplazamiento. Cuando yo hablo, en este caso, la de desplazamiento, fíjense aquí, es muy, muy interesante. Yo tengo ¿cuántos elementos? 1, 2, 3 elementos y acá también voy a tener 3 elementos. Pero aquí la combinación que hacemos es esta. Los extremos se quedan aquí. O sea, el extremo, por ejemplo, este elemento, el carbono, se queda en la misma posición. Los que se combinan son este se pasa de este lado y este se pasa del otro lado de la suma. Y entonces quedan así, ¿no? El verde se pasó para acá, quedó junto, ¿no? Y este que estaba aquí se pasó para acá. Entonces, por eso se llama desplazamiento, porque este se va a desplazar hacia este lado y este se va a desplazar hacia el otro lado. Y entonces aquí queda una síntesis y uno suelto. Entonces, esto es desplazamiento. Y, ojo, tenemos, ¿cómo vamos a saber básicamente por qué? Pues porque tenemos 3 elementos, ¿no? 1, 2, 3. Esa es una pista con la cual podemos trabajar de entrada, ¿no? O sea, ¿quién tiene 3 elementos? Entonces es un desplazamiento. Pero también es la forma, ¿no? En que estén aquí armados. Y vean el doble desplazamiento. El doble desplazamiento, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4 elementos. Y entonces, cuando hacemos el doble desplazamiento, pasa exactamente lo mismo de acá arriba, ¿no? Es decir, los extremos, este se queda aquí,
¿no? Vean, se queda en la misma posición y del lado del signo, este se queda aquí y este se queda acá. Y los que se desplazan son estos, es decir, se intercambian. Este se pasa para acá, este se pasa para acá, ¿no? Hay un doble desplazamiento. Entonces, obviamente, este nos va a dar dos productos, o en este caso de síntesis, es decir, dos juntos. Aquí uno y dos juntos. Muy bien, entonces aquí entonces tenemos análisis, síntesis, análisis, desplazamiento y todo ello. Muy bien, entonces, a ver, si quieren tomarle una gráfica o una captura, ¿no? Porque vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me dicen, o si lo están copiando, pero sería bueno si le toman una captura. Ahorita nada más para hacer un ejercicio. Me dicen cuando lo tengan. Ya, yo ya le tomé foto. Listo, igual. Perfecto, ¿ya lo tienen? Muy bien, bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio ahora con eso. Entonces, tomando en cuenta estas referencias, a ver, sí, ok. Muy bien, entonces vamos con estos. Ajá, muy bien. Entonces, a ver, tenemos estas cuatro, más bien estas 8 referencias. Entonces vamos a hacer, ¿cuáles vamos a hacer? A ver, vamos a hacer esta, 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 esta y esta. Bueno, de hecho vamos a hacer todas. Nada más díganme, así, analícenla, revísenla y díganme qué es cada una. Si es análisis, síntesis, desplazamiento, doble desplazamiento. A ver, tienen 3 minutos para hacerlo. Esto, chéquenlo bien. ¿Sale? Muy bien. A ver, vamos a hacerlo. Entonces tenemos el primero, ¿no? Entonces yo hago el primero y ustedes me ayudan a hacer los segundos. Entonces, así como los tengo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo el zinc y tengo aquí el hidrógeno y tengo aquí el cloro. Y luego veo que los tengo separados, tengo 3. Entonces ya, de hecho, de decirme que tengo 3 me da una pista. Y luego veo cómo se combinaron acá el zinc con el cloro, ajá, el zinc con el cloro y el hidrógeno acá queda. Entonces, si tengo 3 elementos, entonces este es un desplazamiento, ¿no? Un desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque tengo 3 elementos y se combinaron. Entonces el zinc se quedó aquí, ¿no? El cloro se pasó para acá y el hidrógeno se pasó para acá, ¿no? Y ahí quedó. Entonces es un desplazamiento simple. Muy bien. A ver, Fernando, ¿qué sería esta de acá? Honestamente no lo sé porque no copié eso, disculpe. Vamos a verlo. Entonces aquí vamos a revisar los elementos que tenemos. Eso ya me da una pista de entrada, ¿no? Tengo 1, 2, 3 y tengo 4 elementos, ¿no? El hidrógeno aquí ya está porque aquí ya lo tengo, ¿no? Entonces tengo 4 elementos aquí. 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces si yo tengo 4 elementos, ya de inmediato que sé que es un doble desplazamiento.
un doble desplazamiento. Y ahora, ¿cómo también lo compruebo? Pues porque cómo se movieron los elementos, ¿no? Es decir, los extremos se movieron, aquí el cloro, ¿no? El calcio, el carbón, ¿no? Y el oxígeno. Entonces, todos se movieron, entonces se desplazaron. Entonces, yo sé que es un doble desplazamiento. Igual la de abajo. ¿Cuántos elementos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4. El oxígeno ya lo tengo aquí contado, ¿no? Y luego acá 1, 2, 3, 4. Entonces todos ellos se movieron y entonces también al ser 4 elementos, también es un doble, doble desplazamiento. O sea, esos son más fáciles porque vemos los elementos que hay y vemos cómo se trasladan. Muy bien, a ver, ahora sí, Guadalupe, ¿qué sería el 4? ¿Qué sería el 4? Te pueden ayudar, ¿eh? Creo que es una combinación. Es una combinación, ¿cómo es Oh, eso? Ajá, bueno, es que primero es, bueno, primero son los dos, ¿cómo se llaman? Reac- ¿Productos o reactivos? Bueno, ajá. el... Sí, siempre los del lado izquierdo son los reactivos y siempre Ajá. lo del lado derecho son los productos. Bueno, creo que es de bueno, no, sí creo que sí es de combinación porque, bueno, en la foto anterior, la que nos enseñó, por ejemplo, en Ajá, la de combinación se lee el ejemplo de H2 más O, más bueno, más oxígeno, y después pasaba a H2O. Entonces, creo que sí es de combinación. es de combinación. Muy bien, a ver, vamos a ver. Guadalupe me está diciendo en el chat que si hay dos elementos, sí, solamente hay dos elementos. Entonces, tenemos aquí el potasio, ¿no? Y tenemos acá el oxígeno, ¿no? Y luego acá están combinados. Entonces, ojo, aquí está la flecha, están combinados. Entonces, si lo vemos así, este sería una función de síntesis. Ujú. Síntesis, ahí está, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí están separados, aquí están separados y acá están unidos, o sea, se juntaron. Acuérdense que síntesis es unir, ¿no? En este caso, cuando dicen, hazme una síntesis de la tarea, o sea, tienes que resumir, o sea, juntar todo. Cuando dicen, voy a hacer que me hagan unos análisis de la sangre, entonces es que van a dividir tu sangre y van a separarla en partes para saber qué es lo que tienes. Entonces, eso es un poco les ayuda, ¿no? La idea de síntesis y análisis. Muy bien. Luego, a ver, Leonardo, ¿qué sería esta, la 5? Sería de, a ver, desplazamiento. Sí, exacto, muy bien, porque tenemos tres elementos. Tenemos 1, 2, 3. Ya con esto puedo darme una idea, pero no necesariamente es una condición. Hay que revisar varias cosas. Entonces aquí aquí se une, 1, 2, y acá tengo 3. Entonces, este es un desplazamiento, ¿no? Muy bien. Este es un desplazamiento simple, ¿no? Muy bien, excelente. Y luego vas, a ver, Fernando, ¿y qué sería esta de acá? Igual síntesis, ¿no? Sí, exactamente, muy bien, pero ojo, fíjate, aquí, por eso les decía que no necesariamente que sean tres, siempre va a ser desplazamiento, hay que revisar cómo termina. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 elementos, ¿no? 1, 2, 3 elementos. Pero aquí, que es a veces la primera condición del desplazamiento. Pero ¿cómo sabemos que esta es simplemente una síntesis? Por lo siguiente, porque aquí tenemos un signo de más, ¿no? O sea, nos está diciendo que se van a unir. Entonces, aquí ya estando unidos, aquí ya están. Y en esta de desplazamiento, aquí tenemos los elementos, pero aquí nos dice que se van a unir, pero todavía no se han unido. Vean, ahí está el signo, ahí está, ¿no? Y aquí ya no lo tenemos.
O sea, no está H3 más PO, ¿no? No, sino ya está, en este caso, unido. Entonces, por eso es una síntesis, ¿no? Muy bien. Perfecto. Ángel, ¿qué sería esta? La 7. Tenemos KCl3 y luego acá tenemos KCl más H2. ¿Esta qué sería? Desplazamiento. Desplazamiento. No, no, Ángel, por lo siguiente, fíjate. Si bien tenemos 3 elementos, 1, 2, 3, ¿no? Aquí el potasio, 2, 3 y este. O sea, sí tenemos 3 elementos. Pero, ¿qué es lo que hace que no sea en este caso desplazamiento? Aquí, que aquí está unido, ajá, aquí están unidos y luego acá están separados, ¿no? En este caso. Entonces, ahí están esto y aquí luego los pasamos para acá. Entonces, este es una análisis. Ajá. Este es un análisis porque acá aquí esta unión la separamos y quedó un análisis. ¿Sale? Ojo. Entonces, les recuerdo que siempre que tengan 3 hay que revisarlo 2 veces para saber si es análisis, síntesis o desplazamiento, ¿no? Y de acá igual, ¿no? Tengo fierro, tengo hidrógeno y tengo cloro. Y luego, pero vean la diferencia del de arriba, ¿no? Y luego acá lo tengo, ajá, tengo 3, ajá, pero acá tengo el más. Y en este no. Si se fijan acá en aquí no tengo, aquí tengo uno que está simplemente todo unido. Entonces aquí tengo 3 y acá tengo 3. Y acá está el más y acá está el más. Entonces, este sí es un desplazamiento. Ujú. Este sí es un desplazamiento de forma simple. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, esto, acuérdense que es la primera vez que lo estamos viendo, entonces hay que irlo practicando un poquito más, ¿no? Esto es también poco a poco, cómo va, pero ya tienen un poquito más la idea, ¿no? De esto. Ahora, bien, ya tenemos entonces aquí cómo se arman, en este caso, las reacciones. Entonces, acuérdense que tenemos estas 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, aquí, acuérdense esto, ¿no? 3 elementos, ¿no? Y luego acá, y lo importante es el signo más, ¿no? ¿Dónde está el signo más? ¿Sale? Esto es lo que les va a ayudar mucho a diferenciar en este caso si es desplazamiento o si es síntesis o si es análisis. Perfecto. Ahora, nosotros decíamos que siempre que nosotros hagamos este tipo de reacciones, tenemos que tener en cuenta que lo mismo que tenemos de un lado debe de estar del otro. Entonces, bueno, vamos a ver esta forma de hacer ecuaciones, o sea, balanceo de ecuaciones, para que lo mismo que yo tengo, en este caso, en un lado, es decir, los mismos átomos, acá tengo 5 átomos, o 4, perdón, acá yo tenga 4, ¿no? Entonces deben de quedar balanceadas. Entonces el método más fácil y que les piden a ustedes es el método que se llama de tanteo, ¿no? El método de tanteo es que yo voy a equilibrar mediante alteración de la fórmula, voy a ponerle los números que sean necesarios acá para que se equilibre acá, ¿no? O acá para que se equilibre acá. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hace con esta pequeña animación y la vamos a ir comentando paso por paso. Entonces, tengo para que chequen aquí. Aquí es reacciones químicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ¿no? Ahí yo tengo esta primera reacción. Entonces, aquí yo tengo, si se fijan, tengo ¿no? Ok. Aquí yo tengo hidrógeno, tengo oxígeno, tengo hidrógeno y tengo oxígeno, es decir, y ahí tengo la reacción. Entonces, ¿qué tipo de reacción es acá? Es una de síntesis. Es una reacción de síntesis. ¿Por qué? Porque acá están separados y aquí van a quedar unidos. Y entonces, aquí yo tengo un problema. ¿Cuál es el problema que yo encuentro aquí? Que no está balanceado. ¿Por qué? Pues porque yo aquí tengo, en este caso, tengo un hidrógeno, ajá, y tengo un oxígeno. Es decir, aquí tengo uno, ajá, y aquí tengo
1. Y acá en la reacción tengo H2 y tengo H1, ¿no? Es decir, equivale a 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto está desbalanceado, ¿no? Este sí está balanceado, pero este no, ¿no? El hidrógeno está desbalanceado. Entonces, vamos a ver la forma en que lo podemos ir balanceando a través de método de tanteo. Entonces, aquí le ponemos, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula. Aquí. Entonces vamos a ver los coeficientes. Bueno, esto es un poco lo que vimos. Productos reactivos. Identificar los elementos, lo que hicimos, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces vemos cuántos elementos tiene. Primero el hidrógeno, es un poco lo que hicimos ahorita, ¿no? El hidrógeno aquí vamos a ver que tiene 1. Y el oxígeno tiene 1. Igual en este lado vemos que el hidrógeno tiene 2, ¿no? Entonces ahí tiene 2 y el oxígeno tiene 1. Y entonces nos damos cuenta que el oxígeno está balanceado, pero nos damos cuenta que el hidrógeno es el que no está balanceado. Entonces, ¿qué método se propone? ¿Cómo es el tanteo? Vamos a poner los números, vamos a agregar números para que queden igual. Entonces, yo ahí, vean, le pongo, entonces a ver, vamos a pararle aquí. Entonces, este 2 aquí, este 2 que me está dando aquí, este 2 que yo tengo aquí, este 2 es un poco, puedo agregarle un coeficiente, esto es tanteable, ¿no? O sea, poner estos elementos. Este va a multiplicar a este. 2 por H me va a dar 2, por lo tanto, ya voy a tener aquí 2, ¿no? Y entonces ya queda equilibrada aquí la ecuación. Entonces, con este simple elemento que yo le puse, con este simple número aquí, ya queda equilibrada la ecuación. ¿Sí se fijan? Entonces, ese es un método de tanteo. Pero obviamente, esta es la más simple. Esta es una fórmula muy simple. Vamos a ver con una un poco más compleja. Muy bien. A ver, vamos a ver esa, ¿no? Entonces tenemos N2 más H2 y como producto me dio NH3. Entonces aquí, ¿no? Ponemos los elementos, ¿no? Nitrógeno e hidrógeno. Vemos en el reactivo que tiene 2 y 2, en el reactivo tiene 1 y tiene 3. Ahora vemos que las dos están desequilibradas, el hidrógeno y el nitrógeno están desequilibrados. Entonces, si yo le pongo 2 al nitrógeno del lado del reactivo, 2 por N me va a dar 2. Pero ojo aquí, ¿no? Ojo aquí, a ver, le paro aquí. Bueno, a ver, aquí para que se quite la mano. Aquí, vamos a esperar que se quite la... Esta. Ahí está. Entonces, ahora vean aquí. Este 2 me va a cuantificar este, ¿no? Entonces ya voy a tener esto. Pero yo aquí tengo el 3. Entonces esto va a multiplicar a este. 2 por 3 y aquí me va a dar, en este caso, me va a dar 6. ¿No? Porque, ojo, este cuenta hasta acá, o sea, multiplica a todo lo que está junto. Ese es bien, bien, bien importante a la manera de cuantificar. ¿Sale? Ahora vamos a ponerle aquí otra vez. Ok, seguimos. 6. Y ahora voy a balancear el hidrógeno para que me queden 6. Entonces le pongo ahí 3 por 2, ¿no? Y me da 6. Entonces si se fijan, ahora si yo simplemente con ponerle este 3 aquí, ¿no? 3 por 2, en este caso me da
me da 6. Y entonces ya quedaron balanceada este, ya quedó balanceada esto. Entonces, si se fijan, nosotros podemos trabajar con estos. Estos son los que vamos a poner, ¿no? O sea, no vamos a ponerle aquí. Yo en estos no puedo intervenir, o sea, no puedo cambiar numeritos acá. Los que puedo ir poniendo son estos aquí. Y tengo que tener cuidado dónde los pongo para ver, en este caso, a cuáles intervengo. Como este 2, si yo pongo este 2, me interviene este, pero también me interviene este número. Este 3 aquí, solamente me interviene este acá. ¿Sale? Entonces, ojo, este es muy, muy importante. Vamos a ver uno más, ¿no? Otra ecuación más balanceada, un poquito más grande. Va esto. Ahí, entonces primero hago estos pasos. Ajá. Ojo, eso siempre es muy, muy, muy importante. El primero, cuantificar. O sea, primero tenerlos aquí. Estaba acá. Ahí está. O sea, siempre es primero cuantificar y ponerlos así en ese orden. Carbono, hidrógeno, oxígeno y todo. Y así para poder, en este caso, saber cuántos elementos yo tengo. Entonces, ahí, por ejemplo, 5, allá tengo 12, ahí tengo 2, ¿no? Y en el caso de los reactivos tengo 1, de oxígeno tengo 2 más 1 y 3, de hidrógeno tengo 2. Entonces, toda está desbalanceada, ¿no? Toda, ninguna como. Entonces, si yo le pongo 5 ahí, 5 por 2 me va a dar, en este caso, 10, ¿no? O sea, 5 carbonos y 10. Más una, 11. Ahí ya voy a tener 11. Entonces, ahora sigue desbalanceada ahí. No, pero ahorita lo voy a balancear de este lado. Y si le pongo 6 de este lado, me van a quedar 6 por 2, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Entonces ya van a ser, ¿no? 16. Y del oxígeno, ahora está desbalanceado, ahora voy a combinar acá. Yo le pongo 8 ahí, 8 por 2, me quedan 16. Ajá, y ya quedó balanceada toda, ¿no? A ver, déjenme aquí regresar un poco. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense aquí, aquí ya quedó toda balanceada. Entonces, ¿dónde yo le intervine? Yo le intervine exactamente aquí, ¿no? Entonces, veo que este aquí y este acá con el 5, pues ya quedó, ¿no? Con este 5, pero este 5 por 2, 10, ¿no? Y 6 por 1, 6, entonces 16 son 16, y luego 8 por 2, aquí me da 16, ya quedó, y el hidrógeno, aquí tengo 12, ¿no? Y acá con este, 6 por 2, 12, ¿sale? Entonces, así hay que estarle combinando. Entonces, a veces no nos sale a la primera, sino hay que estarle haciendo varias combinaciones, ¿no? Y hay que estarle buscando. Entonces, vamos con el otro, con otra propuesta. KClO3, ¿ah? Entonces pongo todos mis elementos, KClO, ¿no? K1, Cl1 y oxígeno 3, ¿no? K1, Cl1, oxígeno 2. Entonces nada más el oxígeno es el que está desbalanceado. Y entonces yo, ¿cómo lo voy a balancear? ¿No? En este caso, aquí voy a tener que mover varios elementos porque el oxígeno está junto con esto. Hay muchísimo más función ahí. Está junto con KCl3. Ese es el problema. Entonces yo lo voy a convertir a 6. Voy a tratar de convertir a 6 los dos. Entonces, por un lado, voy a poner, fíjense aquí la solución, vamos a poner un 3. Ajá, un 2 ahí, 2 por 3, 6. Y 3 por 2, 6. Pero también nos desbalanceó todo lo demás, ¿no? Porque ahora son 2K. Ajá, es decir, ahí es 2. 2Cl. Ajá, y entonces ahora tenemos que balancear acá, ¿no? En 2KCl. Entonces ahí le ponemos un 2. Muy bien, ahí me da 2. Y también ACl, ¿no? Y ahí me da 2 y ahí quedó. ¿Se fijan? Perfecto. Muy bien, perfecto. Hasta aquí le van agarrando la onda a esto. Les digo que es
mucho de jugar con los números. O sea, no, a veces no nos sale la primera, entonces hay que estar ahí jugando mucho con los números. La cuestión siempre es tratar de buscar la manera que se combinen para que nos queden todos en el mismo peso. Perfecto. ¿Cómo ves, Leonardo, Rubén, Fernando Ángel, Sí, Guadalupe? todo bien, todo bien. ¿Sí? Creo que está Es, fácil, sí. sí, está sencillo. Nada más hay que trabajarlo. Muy bien. Entonces, para trabajarlo, vamos a hacer estas. Otra vez regresamos a las mismas. Entonces, a ver, para no ponerles algo tan rudo ahorita, primero, entonces vamos a agarrar y vamos a hacer estas. Les propongo que balanceemos esta y esta primero, estas tres. Y ahorita seguimos con las otras. Pero primero estas tres, la 1, la 4 y la 7. Entonces háganlo en una hoja. Háganlo en una hoja y ahorita lo revisamos. Tienen 5 minutos para hacerlo. Háganlo con calma. Me dicen cuando terminen una y lo Yo ya acabé la revisamos. primera. ¿Sí? A ver, Yo también. vamos a hacer la primera. Entonces aquí la pongo CETA más HCl, reacción CnCl2 más H2. Entonces, ¿cuál es lo que siempre comenzamos acá con? Productos reactivos, ¿no? Entonces, ¿cómo te quedó, Fernando? Esta. A mí me quedó como ZN más 2HCl. Aquí le pongo 2. Ajá, un 2, 2 ajá, ahí y ya después normal, así como y se ve. normal. Muy bien. ¿Alguien tiene otra opción con esta? ¿Alguien le salió igual o diferente? A mí me salió igual. Sí, igual, vamos a revisarlo. Entonces ponemos aquí el zinc, ponemos hidrógeno y ponemos en este caso el cloro. Aquí así la comprobamos, ¿no? En este caso acá el cloro y aquí ponemos el hidrógeno. Entonces aquí con esto yo tengo zinc 1, ¿no? 2 hidrógeno, en este caso, y 2 cloro, ¿no? Y acá me queda 1 de zinc, 2 de cloro, ajá, y 2 de, en este caso, hidrógeno. Entonces está excelente, muy bien, excelente, muy buen trabajo. Perfecto. A ver, ¿quién tiene la 4 ya? Yo tengo los 4. ¿Ya tienes la 4, Leonardo? A ver, deja irla poniendo. A ver, vamos a poner la 4. Es P más O2, reacción P2O3.
Muy bien. Entonces acuérdense que siempre empezamos con esta y luego con esta. Muy bien. ¿Cómo te salió, Leonardo? Bien. Me salió 2P más 3O. Ajá. Ah, no vi que decía O2. Ajá. Aquí llevo 2. Creo que me equivoqué. ¿Puedo esperar un Ajá. poco? Sí, sí, sí. A ver, te aguantamos, te aguantamos. Si alguien también la tiene, le pueden ayudar, ¿eh? Aquí también. Pues a la P se le pasa uno, ¿no? Para que quede balanceada con 2. Porque solo es uno. Necesita uno. Ajá. Ujú. ¿Y cómo Y le de lo... ponemos? es que no sé cómo se pone, bro. Y literal yo le puse un uno, o sea, porque sé que le falta uno para que sean 2. Ajá. Pero no sé. En- O se pone el 2. Se Creo pone que se el pone el 2. 2. Sí. Sí. Porque Según acá yo, para que quede quedaría. balanceada la 2. ecuación, Creo que es Ajá. 2P. Sería 2P, ¿no? Sí. Porque aquí quedaría, entonces serían 2 acá. Ajá. Y acá serían 2 2. también, ¿no? Sí. Acá con este. Ahora el problema es este. ¿Cómo le hicieron Ujú. con este y con este? yo, Porque yo, yo, acá. bueno, yo lo acabo de hacer mental ahorita, Ajá. porque no sé si lo hice, pero según yo sería 4P más 3O2 igual a 4P2 o 3. O sea, sería 4, 3 y Ajá. 2. 4, 3 y Sí, 2. pero fíjate, pero ahí está bien lo que estás haciendo, porque aquí quedaría en este caso O2, aquí tenemos 2 y acá en este caso tenemos 3, ¿no? La cuestión Sí, es que sí, necesitas balancearlo. debe balancearse estos, pero para balancear estos necesitamos modificar estos, ¿no? Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver, entonces ahorita me dices, Fernando, ¿cómo te quedó? ¿Te quedó bien? A ver, ahora sí, Fernando. Entonces, ¿cómo te quedó? 4P. Sí, ajá, 4P, según yo le digo, lo hice mental. Ajá. 4P más 3O2 3 o 2. Ajá. igual a 2P2 o Ajá. 3. 2 o 3. Muy bien. Sí, y ojo, acuérdense, porque estos, como están juntos, este 2 modifica todos estos, ¿no? Entonces aquí ponemos 4P. Entonces P tenemos aquí P, 4 por, aquí tenemos 4 y oxígeno, entonces aquí tengo 3 por 2, 6, ¿no? Así quedan 3 por 2, 6. Y luego acá tenemos 2 por 2, en este caso serían 4 y 2 por 3 serían 6. Perfecto, muy bien, y ya quedó balanceado. Perfecto, muy bien, Fernando. Muy bien, entonces ahorita les mando estas, se las les voy a mandar todas estas para que las hagan de tarea, ¿no? Para mañana. Y mañana comenzamos con esto, aquí donde nos quedamos. Aquí vamos a comenzar para ver cómo las fueron solucionando también ustedes, ¿no? Y los dejo hoy un poquito más temprano porque tengo que conectarme a la otra, con los chavos de la UNAM. Entonces al ratito les mando la clase y les mando la foto de esto para que lo hagan. ¿Sale? Bien, entonces nos vemos mañana igual a las 5, ¿no? Por acá. Tengan muy buena tarde todos. Adiós, profe. Buen Gracias, día. profe. Hasta Tengan un luego. buen día. Buena tarde. Adiós, profe. Que te vaya muy bien, Ángel.